A diario nos enfrentamos todos nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que observar e interpretar. Quiero invitarles a que miren la siguiente imagen para que me entiendan un poco mejor. Y pues aquí estamos viendo a una mujer que está corriendo. Quiero invitarles a imaginar, a interpretar qué será lo que le pasa a esta mujer, por qué está corriendo. ¿Será que pues algo se le olvidó en la casa, tiene que ir muy rápido o de pronto la dejó el bus, tiene que correr para llegar a tiempo a una cita, en fin? Pero además también les invito a que pensemos cómo sería la forma en que nosotros, cada uno de nosotros, pudiera ayudar en esa situación. En este caso tenemos poca información. Después de haber pensado en estas posibilidades, nos damos cuenta de esta otra situación que forma parte de la primera. Vemos a un hombre que está corriendo detrás de esta mujer y pues también empezamos a interpretar y de pronto podríamos suponer diferentes cosas como las siguientes. De pronto son esposos y hay una discusión entre ellos y ella sale a correr, o de pronto este hombre es un ladrón, pero bueno, tal vez no tiene como esa ropa o algo como que nos diga que sí, es un ladrón, puede ser. Pero también de pronto podríamos pensar, bueno, y si es un acosador, ¿cómo podríamos nosotros ayudar? Bueno, de pronto si yo tengo un familiar o alguien conocido en la policía, seguramente inmediatamente pienso en que puedo llamar a la policía para ayudarme, o si es una discusión entre esposos, seguramente podría yo interceder de alguna forma para calmar los ánimos de este hombre y de esta pareja. Pero de pronto, si miramos un poquitito más alrededor, encontramos esta siguiente situación. ¿Qué está sucediendo acá? Hay un león que está por atacar a esta pareja. Y si me fijo un poquitito más, o nos fijamos un poquitito más, nos damos cuenta que hay un aviso al fondo que dice zoológico a 100 metros. Esto ya es una información mucho más clara, es algo que nos ayuda a interpretar mucho mejor qué es lo que está pasando, por qué se está dando esta situación. Podemos concluir entonces fácilmente pues que ellos están huyendo para salvar sus vidas, porque este león que seguramente escapó del zoológico los persigue y puede entonces matarles o por lo menos herirlos. Entonces, de esta manera, cuando tengo la información más clara, más concreta, más completa, puedo entonces yo ya pensar cómo puedo ayudar, cómo puedo intervenir en esta situación para ayudar. Lo puedo hacer de una manera mucho más eficiente. De pronto podría yo entonces salir a correr, porque yo también necesito salvar mi vida. O tal vez hacer una llamada a alguien del zoológico o buscar una red con la que se pueda atrapar a este animal. Recuerdo entonces que tengo una red aquí cerca de mi oficina, en el lugar donde guardo cosas para botar, y ahí hay una red que puedo utilizar. En fin, esto nos quiere mostrar que conocer el contexto es muy importante. Conocer el contexto nos ayuda a entender, a interpretar mucho mejor, más apropiadamente lo que está sucediendo, la situación que se está viviendo. Y entre estos aspectos que nosotros podemos conocer, pues recibiré luz y podré entonces, sin temor a equivocarme,
tomar una decisión al respecto. Esto mismo pasa en la vida de nosotros como creyentes. Hoy vamos a tratar el siguiente tema, que es cristianos en contexto. Y es el inicio de este tema de cristianismo y política. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos momentos como país, como nación, como ciudad y como no solo cada lugar, sino realmente el mundo entero. Estamos pasando momentos de gran tensión y de dificultad. Todos podemos pensar en el ámbito de la salud especialmente. No es la única, desde luego, que está siendo afectada en este momento, pero esto ha afectado también en otros ámbitos, otros aspectos de la vida de todos los países, la educación, la economía, pero tal vez el que más se está viendo afectado a raíz también de todo esto es el campo político. El campo político es algo que nos tiene tensos en muchas situaciones, además de esta situación de infección, de epidemia, de pandemia. Nosotros como cristianos, pues, si queremos realmente ser útiles y ser pertinentes en los momentos que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país, que está viviendo nuestra ciudad, necesitamos realmente ponernos en contexto, conocer ese contexto en el que nosotros estamos, conocer nuestra identidad, el contexto también de nuestra identidad como cristianos. ¿Qué implica ser cristianos en un país, en un mundo que está viendo todo esto? ¿Qué implica ser cristianos en las dificultades políticas principalmente? Es importante que como cristianos entonces conectemos muchas cosas que hemos conocido y que lamentablemente hemos aprendido como a separar por cajones, dividir aspectos. En este caso, el cristianismo es un campo espiritual, entonces no tiene mucho que ver con esta vida terrenal. Es un concepto muy generalizado, lamentablemente, donde la fe cristiana, donde el cristianismo no está afectando la vida del creyente, y mucho menos la vida de las personas que rodean a estos creyentes. Así que para conocer el contexto es importante que nosotros empecemos a conocer aspectos que están muy claros en la Biblia. En este sentido me refiero a aspectos teológicos, pero también a conocer enseñanzas que de pronto pocas veces nos hemos detenido a mirar, que tienen un trasfondo político. Y esto tal vez hemos descuidado profundizar en estos temas, pero además es importante conocer entonces hechos históricos que tienen que ver, si bien con la Biblia, de pronto nos ayudaría a conocer hechos históricos de la iglesia cristiana, porque son enseñanzas que seguramente también nos van a arrojar luz. Entonces, de esta manera, el creyente, nosotros como creyentes, al ponernos en contexto de esta situación, podemos tener buenas injerencias, buenas formas de intervenir y de ayudar en el mundo, en el momento que estamos viviendo. Entonces vamos a comenzar con unos aspectos de tipo teológico. Son aspectos que son supremamente claros a lo largo de la Biblia. Recordemos que hay aspectos que no son muy claros y por eso también se han creado las denominaciones donde se interpretan en esos lugares, en esas narraciones que no son del todo claras, se crean denominaciones por esta razón. Pero hay otros lugares, otros temas, diríamoslo así, a lo largo de toda la Biblia que son muy claras y que no nos dan lugar a duda. Esto nos ayudará entonces para siempre tener estos aspectos presentes en nuestra vida como cristianos y además tenerlos presentes en este tema que vamos a desarrollar a partir de hoy, que es la política.
Entonces vamos a mirar este primer aspecto de 5 aspectos que hoy vamos a ver muy rápidamente. ¿Por qué? Porque son aspectos que hemos conocido, pero tal vez no los hemos enfocado en este tema que es el tema cristiano. Este primer tema dice Dios, creador y dueño de todo. Y principalmente lo encontramos en Génesis 1 y en Juan 1. Este primer texto que se encuentra en Génesis 1, versos 1 y 31, el primero de estos versículos de este capítulo, el primer versículo de este capítulo y el último versículo de este capítulo nos dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el último dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Por lo general nos quedamos con esta información y decimos: ah, sí, qué bonito, vea. Dios fue el que creó todo, vea, sí, Dios es todopoderoso, Dios es muy creativo, Dios es maravilloso, en fin, encontramos muchos aspectos, pero no nos detenemos a mirar lo que esto implica para un creyente. Lo que implica para un creyente, les invito a mirar el siguiente texto, porque también, que se encuentra en Juan capítulo 1, y nos habla pues también de la creación, se encuentra desde luego en el Nuevo Testamento, y dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Entonces miremos estas imágenes, esta primera imagen a continuación, que nos ayuda a imaginarnos pues esta creación de Dios, todo lo que tiene que ver con el cosmos, todo esto tan inmenso, toda esta inmensidad que significa el cosmos, y donde nos imaginamos a Dios haciendo esa creación. Dios no solo crea el cosmos, sino que también crea el mundo, y en el mundo pues allí pone infinidad de cosas hermosísimas, los animales, las plantas, crea los océanos, los ríos, pone las nubes, pone las aves, en fin, infinidad de cosas hermosas que Dios crea, y todo preparando para que el ser humano llegue a ocupar este lugar. Pero tengamos en cuenta, de acuerdo al último texto que leímos, que se encuentra allí en Juan 1 al 3, el creador, como decía este texto, es Jesús. Jesús es el creador, como el primer capítulo de Juan lo dice, ¿no? Dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Entonces es Jesucristo mismo. Si nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús, el centro de nuestra vida es Jesucristo. Tengamos entonces presente que Jesucristo fue el que creó todas las cosas, que a Él le debemos pues la vida, y no solo la vida material, sino la vida espiritual. El siguiente texto nos ayuda a afianzar también este tema un poco desde otro enfoque, y es el salmista aquí el que habla. Salmo 24, versos 1 y 2 dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Entonces Dios, como creador, Él es el dueño, no solo es el creador, Él es el dueño, todo le pertenece a Él. Él fue el que lo creó, Él fue el que puso los cimientos de la tierra, de los mares, de todo cuanto existe. Y este último texto, que es en el Salmo 50, versículo 12, dice algo similar. Dice así: si tuviera hambre, aquí está hablando Dios al salmista, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Es decir, Dios es el dueño, es el creador, es el soberano sobre su creación. Él puede tomar de su creación cuando quiera. Él es el creador. Esto entonces nos habla
respecto a este tema que estamos tocando, que es la política. Nos habla pues de que Dios es el dueño, Él es el que tiene el poder sobre todo el universo, no solo para crearlo, sino para gobernarlo. Y si hablamos ya de gobierno, nos estamos adentrando más en el tema de la política. ¿Qué es la política? Pues la política tiene que ver con cuestiones de poder, de autoridad, de orden. Y cuando lo aterrizamos un poco más a los seres humanos, pues también con las estructuras sociales. Política viene de la palabra polis, que significa ciudad humana. Entonces tiene que ver con la vida ordenada de las relaciones sociales entre los seres humanos. Esa es la política. Generalmente cuando hablamos de política pensamos primero que todo en partidos políticos. No tiene que ver solamente con los partidos políticos, con el gobierno, no solamente con eso. Tiene que ver entonces con el orden de la vida en sociedad, con las relaciones sociales entre los seres humanos, de tal forma que se puedan desarrollar y sean para bien de todos los que conforman ese grupo social. Es decir, que por el solo hecho de ser seres humanos, ya estamos siendo influenciados y además podemos influir en el tema político. Como dije anteriormente, repito, no estoy hablando solamente de aspectos partidistas, no. Tiene que ver pues con la organización de grupos sociales. Tengamos presente que nosotros como seres humanos recibimos la orden, la autoridad de Dios y la orden de gobernar por parte de Dios. Esto que es suyo, nosotros somos solamente administradores. En Génesis 1, 27 y 28 dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que aquí hay dos palabras muy claras que tienen que ver con el tema político. Está diciéndole al ser humano que gobierne sobre la tierra, sobre su creación. Y además le recalca, le dice que reine también sobre todo lo que Él acaba de crear. Entonces nosotros como seres humanos, Dios nos ha delegado esa autoridad, pero nosotros no somos los dueños. Entonces fijémonos en esta primera frase que tiene que ver con un aspecto fundamental teológico que es muy claro a lo largo de toda la Biblia, y es que Dios es creador y dueño de todo, a Él le pertenece. Pasemos a esta segunda frase y tema, que es: el ser humano rechazó el gobierno de Dios. Muy importante este aspecto, que también se encuentra allí empezando la Biblia, especialmente cuando nos fijamos en Génesis capítulos 2 y 3. Dice así, la primera parte de este versículo que se encuentra en Génesis capítulo 2, 15 al 17, para entender ya lo que viene en el capítulo 3, dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, esta es la instrucción que le da Dios. Pone al ser humano en medio de un jardín con muchísimas plantas y árboles, y solamente le prohíbe comer de un árbol, que es ¿cuál? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le explica el motivo, dice: porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Miremos entonces qué pasa en el capítulo 3, en el siguiente texto. Dice así, ya entra en escena la serpiente, y dice:
Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es otro tema que miramos de pronto con otros enfoques y con otros énfasis, pero aquí este tema también es muy importante y tiene que ver con el tema de la política. El ser humano entonces es tentado para comer del fruto del único árbol que Dios le había prohibido, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dice la serpiente entonces al ser humano, pues esto que encontramos allí en Génesis 3, 4 y 5, y le hace dudar, ¿cierto? Dudar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pueden comer del árbol? ¿Lo deben comer? ¿Deberían comer del árbol que Dios les había prohibido? Pues porque finalmente cuando Satanás le dice no es cierto, pues está diciendo Dios les ha mentido, es mentira. Dios tiene por ahí algo debajo de la manga, algo oculto, y les ha hecho a ustedes creer algo que no es cierto. No van a morir, ustedes no van a morir, lo que va a pasar es que ustedes van a ser como Dios. Y esta es la tentación que le da el Satanás a Adán y a Eva. ¿Qué es lo que les están diciendo entonces? Ustedes pueden ser como Dios, pueden ocupar el lugar que Él está ocupando. Ustedes van a conocer lo que es el bien y lo que es el mal, porque hasta ahora no lo conocen, y entonces ya ustedes no van a necesitar de Dios. Ya no van a necesitar que Dios les gobierne. Ya ustedes no van a seguir dependiendo de Dios. Eso es lo que finalmente le está diciendo, en otras palabras, tiene que ver pues con este tema del gobierno y tiene que ver con el tema de la política. Entonces este tema del gobierno humano aquí ya entra en peligro y cambia. ¿Y cambia por qué? Pues porque el ser humano decide creerle a Satanás y comer de este fruto, y de esta manera él mismo poder gobernar su vida, él mismo poder decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces encontramos aquí el motivo y la razón por la cual el ser humano entra en una forma de vida muy diferente a lo que Dios tenía en sus planes. Pero desde luego esto no toma a Dios fuera de lugar. Pero tengamos presente que la humanidad en su gran mayoría vive y ha vivido por mucho tiempo, muchos seres humanos, de esta manera. No queremos que Dios intervenga en mi vida. No queremos que Dios nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros somos suficientemente sabios e inteligentes para poder definir qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo gobernarnos. Esta es la esencia detrás de esta narración, de esta historia que Dios está revelando en su palabra. Fijémonos entonces que son formas de ver estos textos que realmente pocas veces lo hacemos. No vamos un poquitito más allá, y esto nos dice, de razón, la ambición de muchos seres humanos. Porque creo que en general los seres humanos tenemos ambiciones, pero algunos son ambiciosos de una manera realmente enfermiza, exagerada. Hay personas que creen que teniendo lo que tienen, que es muchísimo, no es suficiente. Quieren más y quieren más y quieren más y quieren adueñarse del mundo. Quieren adueñarse del mundo, no solamente de una región, no solamente incluso de un país, ¿cierto?, sino del mundo. Esto es clarísimo, que allí no está Dios, que allí no se tiene claridad quién es Dios, y es que Dios es el dueño de todas las cosas. Esto implica que si tú eres creyente y tienes claro lo que significa que Dios es el dueño de todas las cosas y que nosotros solamente somos administradores, pues tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, de forma responsable y como Dios lo ha pedido y como Dios quiere, porque Él es el dueño. Pero entonces podemos nosotros recordar algunos textos que nos ayudan pues a
a tener presente una tercera frase que tiene que ver con lo siguiente. Dios nos da la posibilidad de volver a Él. El amor de Dios es algo realmente sorprendente. Y es que esta situación que se vivió allí en el Edén, al poco tiempo de la creación, Dios ya la conocía, porque Dios no está limitado por el tiempo. Él conoce todo el futuro y sabía en ese momento que esto iba a suceder. Así que Dios ya tenía un plan. Vamos entonces a recordar estos textos que seguramente conocemos, es tal vez el texto más conocido, Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ese es el amor de Dios. ¿Por qué Dios decide enviar al mundo? Simplemente por el gran amor que tiene por el mundo, por el ser humano, por su creación también. Y más adelante en Hechos 4:12 encontramos que dice que aquí están hablando los samaritanos que formaban parte de esta población de donde era la mujer samaritana. Dios ya le había hablado, se había dado a conocer como el Mesías, la mujer samaritana había creído, ella llevó el mensaje allí a su pueblo y entonces esto le responden ellos a la samaritana. Dicen: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo, estoy adelantándome con el siguiente texto, pero allí en Hechos 4:12 están hablando los discípulos cuando se han enfrentado a sus líderes de la nación, que dicen: ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Este texto nos está hablando entonces lo que los discípulos tenían ya muy claro frente a las autoridades y en su propia vida. No hay nadie más sino solo Jesús en quien podamos ser salvos, y eso se lo dicen a sus líderes religiosos, que son los que hicieron crucificar a Jesús. Y entonces en este último texto, sí, en Juan 4:42, allí entonces encontramos que dice: ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Esto sí es lo que le están diciendo los samaritanos a la mujer samaritana. Dicen: ya no creemos solo porque tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Así que ellos ya creen, tienen muy claro que Jesucristo es el Salvador, el Mesías prometido que Dios quería desde un comienzo enviar al mundo para permitirle, para hacerle posible ser salvo. Recordemos que en Génesis 3:15 Dios le dice a la mujer: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta parte, que se encuentra inmediatamente después de la caída del ser humano, nos muestra claramente que Dios ya tenía su plan para abrir un camino de salvación para la humanidad. Y en Juan 3:17, que está enseguida este primer versículo que tenemos aquí en pantalla, fijémonos que el que leímos primero es Juan 3:16. Quiero leerles el Juan 3:17 porque nos aclara la función y la tarea de Jesús. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es decir, desde el momento en que Adán y Eva se rebelan contra Dios, le dan la espalda y deciden ellos, como decimos vulgarmente, hacer rancho aparte, ya la humanidad iba camino a la perdición eterna, a la condenación eterna. Lo primero que pierde el ser humano en el Edén es esa vida espiritual, esa relación con Dios. Pero ahí ya comienza entonces esa vida de una forma que le lleva a la vejez y a la muerte. Entonces, Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. ¿Por qué? Porque ya todos vamos camino a la condenación. Y es por esto la urgencia
pues del mensaje de salvación. Y en primera de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el gran amor de Dios, su misericordia, es su paciencia realmente, es lo que ha evitado que Él haya venido ya como lo prometió. Y pasamos entonces ya a esta cuarta frase, que es otro principio importante para que tengamos bien presente y que tiene que ver desde luego con la política, es que el creyente ahora es ciudadano del cielo. Dice este primer versículo, Juan 1:12: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí nos está hablando entonces de una nueva posición que el creyente tiene. El creyente entonces ahora es hijo de Dios, pero hay otro texto en 2 Corintios 5:17 que nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aquí entonces, como ya lo vimos en otras ocasiones y en el estudio de Apocalipsis, Dios inicia la restauración de su creación cuando el creyente, cuando el que es pecador, entrega su vida a Jesús y comienza esa nueva vida. Es la nueva vida, es ese nuevo nacimiento. Y es lo que está aquí diciendo: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. Ya comienza entonces el ser humano que acepta a Cristo a formar parte de esa nueva creación que al final de los tiempos Jesucristo culminará. Y este último texto, Filipenses 3:20, dice así: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Clarísimo lo dice aquí, nuestra ciudadanía está ahora en los cielos, y ciudadanía habla de pertenencia. Si yo soy ciudadano, digo soy ciudadano colombiano y vivo en Bogotá, pues me da una identidad, me da un lugar de pertenencia, una raíz. Pero cuando ya digo mi ciudadanía está en los cielos, esto también tiene una importancia muy grande, porque podemos decir, hay una frase muy bonita, y entonces eso quiere decir que cuando me muera me voy para el cielo. No, eso también tiene mucho que ver con la política, con mis posturas políticas, con mi forma de pensar, de entender la vida, de vivir la vida. Entonces es algo que me define, porque yo soy ciudadano del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que mis metas ya no pueden ser simplemente las metas terrenales. Claro, puedo tener metas terrenales, pero quiere decir que mis metas están claras, que van mucho más allá. No son simplemente terrenales y pasajeras. Mi meta final está en los cielos. Soy ciudadano del reino de Dios. Fijémonos que aquí está hablando de reino, y reino también tiene que ver con gobierno. Recordemos cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, ¿cierto? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es el gobierno de Dios en mi vida. El creyente entonces eso es lo que nos hace creyentes. Es haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No solo como Salvador, como Señor. Es decir, quien gobierna mi vida. Entonces, Él gobierna mi vida, Él gobierna mis intereses. Mis intereses no pueden estar separados de lo que Él tiene también como intereses. No es este mundo, los intereses de este mundo los que me gobiernan y los que me dominan, no es el mundo el que me dice cuáles son mis intereses. Claro, debo tener intereses para desarrollar aquí en el mundo, pero no es realmente lo que prima. Entonces no nos dejamos apasionar o llenar de pasiones por temas terrenales, ¿cierto? Cristianos que ven un partido de fútbol y, como se dice, se hacen matar, pues, y eso es absurdo. ¿Por qué? Porque entonces realmente ahí el Señor no está gobernando,
¿Por qué? Porque sabemos que un campeonato de fútbol, sí, muy interesante, muy especial, ver jugar a la selección del país, pero esto no debe ser motivo para enemistarme con otras personas, porque los del otro equipo, los hinchas, su equipo ganó, entonces ahora, ¿cuántas situaciones se presentan en estos eventos, especialmente en los mundiales? Asimismo, esas pasiones partidistas, creyentes que, mejor dicho también, como se dice, se hacen matar por su candidato, por defender a su partido. No, si es que nosotros no somos, primeramente, no somos ni de derecha ni de izquierda. Podremos tener alguna preferencia por un partido más que de otro, pero no puede ser que eso gobierne realmente nuestra vida. Así que nuestros intereses, nuestros principios son transformados en ese proceso de santificación del creyente, son transformados por los de Cristo. No siguen siendo los mismos. Entonces obedecemos primeramente a la voluntad de Dios. Recordemos, miremos esta siguiente imagen y recordemos lo que vimos la semana pasada, este pasaje. Y aquí está, ya es la imagen que corresponde a Hechos 5:29. Recordemos que en Hechos 4 pasa algo muy similar, hay una respuesta muy similar. Aquí están los discípulos y fíjense lo que dice este texto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Ellos sabían que corrían el peligro de que los mataran. Estaban frente a los que habían matado a Jesús, los que habían ordenado esa crucifixión. Ellos estaban frente a ellos. Los discípulos estaban frente a sus líderes políticos y religiosos, bueno, específicamente los líderes religiosos. Así que los discípulos tenían muy claro que ellos son ¿qué? Ciudadanos del cielo. Y si morían, ellos no le tenían temor. Así que fijémonos la trascendencia que tiene entender esto que hablamos, que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo implica que nosotros no tenemos nuestra lealtad mayor es hacia Dios, para con Dios. Nuestra mayor lealtad no está con las autoridades humanas. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad humana llega a ordenar algo que es opuesto a lo que Dios enseña con claridad, debemos lealtad primeramente a Dios. Entonces, respetamos la autoridad, sí, claro, eso nos lo dice la palabra en Romanos 13, habla de eso y en otros textos, pero estos textos también nos hablan de cuál debe ser el orden, cuál es mi prioridad. Mi prioridad mayor, mi obediencia mayor es con Dios, sobre las autoridades humanas. Bueno, el quinto y último aspecto que vamos a ver es el siguiente: daremos cuentas a Dios, y esto tiene que ver con textos en Mateo, en Apocalipsis. No son los únicos, desde luego, pero son los que estoy compartiendo con ustedes. Dice así Mateo 16, 26 y 27. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Qué importante, qué bueno fuera que los políticos, los gobiernos, los gobernantes tuvieran esto claro. Porque es que es bien conocido que en las clases políticas hay mucha ambición, hay mucha corrupción, hay unos deseos de enriquecerse desmedidos, y se olvidan que Dios es el dueño, que estamos aquí de paso, que además vamos a rendirle cuentas a Dios. Como aquí dice muy claramente que entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. No es el único texto, miremos este otro que se encuentra en Apocalipsis 22, 12 y 13. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa
y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dice terminando el 12, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Esto qué nos está diciendo? No podemos vivir tan tranquilamente en este mundo como si yo puedo vivir de cualquier manera. Esto es una enseñanza que aparece desde el inicio de la Biblia. Y lo estamos viendo entonces hoy, estos 5 aspectos que nos están hablando de la autoridad de Dios, de la responsabilidad que debe existir en el ser humano. Entonces, miremos esta imagen que nos recuerda esto que tiene que ver, que Jesús advirtió que Él regresaría una segunda vez y regresaría sorpresivamente, que Él vendrá a restaurar su creación, ¿cierto? Lo vimos en Apocalipsis, allí en Apocalipsis 19 y 20 nos habla que Él cuando venga entonces va primero a derrotar a sus enemigos, la bestia o el anticristo, el falso profeta, también a los que se unieron a estos 2 personajes, demonios y seres humanos, pero también a Satanás. Así que Él va a derrotar primero a sus enemigos y luego todos serán juzgados o seremos juzgados por Dios. ¿Qué nos está hablando esto? La autoridad, el poder, el gobierno de Dios, que va a ser el gobierno eterno. Los gobiernos que hay en la tierra, todos son pasajeros. Pero qué bueno que el creyente es creyente porque empieza esa nueva vida buscando, aceptando, deseando y permitiendo que Dios sea quien gobierne su vida. A eso estamos entonces nosotros llamados. El Espíritu Santo nos transforma todos en la medida en que nosotros lo permitamos. Va transformando todo nuestro ser, nuestros valores, nuestros intereses, nuestros planes y proyectos empiezan a ser ajustados, porque ya no es como antes cuando no estábamos viviendo conforme al gobierno de Dios. Esto significa entonces que mi trato con los demás, mis decisiones, mis posturas políticas también, mi vida toda debe estar impregnada de Cristo. Vivir la vida como Cristo mismo la vivió, en amor, en santidad, no en ambición, no en queriendo pasar por encima de los otros. Entonces, como cristianos, nosotros debemos saber que nuestra fe está por encima de las pasiones y de las posturas políticas que yo tuve en algún momento. Porque Cristo no es solamente mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es quien gobierna mi vida. Esta imagen que vimos al comienzo, recordemos, pues nos habla de esa necesidad de ponernos en contexto como cristianos. Esta es la primera charla sobre el cristianismo y la política y vendrán varias charlas más porque necesitamos interpretar acertadamente el contexto en el que estamos y el contexto de nuestra vida cristiana. El contexto político debemos conocerlo, debemos conocer nuestra identidad como creyentes y para esto es necesario ver entonces lo que nos enseña la Biblia, las verdades teológicas que hoy vimos, estas 5 muy fundamentales y muy claras y seguiremos viendo otros aspectos, pero también nos vamos a adentrar con la historia, en la historia de la iglesia principalmente, porque la iglesia tiene una historia de 2000 años y esto nos debe también dar luz. La iglesia ha vivido hechos y experiencias muy importantes que nos ayudan a conocer e interpretar realmente cómo debe ser nuestra postura en el campo político. Y más nosotros como anabautistas. Nosotros como anabautistas tenemos una historia llena de situaciones duras, de experiencias muy dolorosas, muy difíciles por la persecución política que hubo y religiosa en el inicio del anabautismo. Entonces tenemos mucho que decir, tenemos mucho que profundizar. Todo esto entonces nos va a dar luz, nos va a ayudar a desarrollar una postura
realmente una postura política, realmente bíblica y cristocéntrica. Vamos entonces a las conclusiones. Algunas conclusiones. Dios es el creador y dueño de todo cuanto existe. Tengamos estos principios, estas verdades muy claras en nuestra vida y recapacitemos qué tanto realmente está eso afectando mi vida. La segunda dice, el ser humano rechazó el gobierno divino. Lo mismo, tenemos claridad de lo que esto significa y todo lo que ha impactado la historia del ser humano. La tercera, Dios nos dio la posibilidad de volver a restaurar nuestra relación con Él mediante Jesucristo. Es el amor de Dios, es su misericordia la que ha hecho esto posible. Y qué bueno que si tú no has tomado ese paso, tomes ese paso, tomes esa decisión, porque es la mejor, la de mayor trascendencia en la vida, en la existencia de todo ser humano. La siguiente conclusión dice así, los creyentes ahora somos ciudadanos del cielo, ya lo vimos, tiene una importancia mayúscula, debe de tenerla y debe de ayudarnos entonces a revisar, a evaluar cómo está nuestra vida, si esto significa realmente todo lo que debe significar. Luego, la conclusión siguiente dice, respetamos la autoridad, pero nuestra mayor lealtad es para Dios y no para las autoridades humanas. Es consecuencia de todo lo anterior también. Y por último, daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos, que también está diciéndonos que nuestra vida debe ser una vida responsable. Nosotros como creyentes somos sal y luz en la tierra. Nosotros como creyentes, como dijo Juan el Bautista, debemos tener muy claro que en nuestra vida Dios, Cristo, debe aumentar, debe crecer, debe ser más evidente en nuestra vida. Y nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, debe de disminuir, debe de morir cada día más. El Señor nos ayude y nos guíe para tener entonces mayor claridad en nuestra vida como cristianos y nuestra vida como cristianos ante la política. Bendiciones.